Mis padres robaron mi ático de 4,5 millones y se lo dieron a mi hermana, la hija predilecta, como regalo de bodas. Me echaron de su fiesta de compromiso. Pensaron que me había ido. 30 segundos después, entré y tomé el micrófono. Lo que dije a continuación acabó con sus vidas para siempre. Mi nombre es Clara Bennett. Tengo 31 años. Anoche, estaba de pie en las sombras, al fondo de mi propio ático de 4,5 millones de dólares en el centro de Chicago, sosteniendo una única hoja de papel que estaba a punto de destruir la vida de mis padres. En el centro de la enorme sala de estar, bajo el resplandor de un candelabro de cristal hecho a medida, mi padre, Robert, golpeó una cuchara de plata contra su copa de champán. El sonido agudo cortó el murmullo de 150 invitados de élite, abogados corporativos, ejecutivos de tecnología y la increíblemente rica e influyente familia del nuevo prometido de mi hermana menor. Mi madre, Susan, estaba a su lado, radiante con el tipo de orgullo fabricado y listo para las cámaras que reservaba por completo para su hija favorita. Y allí estaba Mia, mi hermana de 28 años, la inconfundible hija predilecta, radiante con un vestido de diseñador de seda blanca que probablemente costó más que mi primer coche. Damas y caballeros, resonó la voz de mi padre, su tono lleno de una falsa calidez, haciendo eco en los ventanales del suelo al techo que daban al brillante horizonte de Chicago. Gracias a todos por estar aquí esta noche para celebrar el compromiso de Mia y Julian. Susan y yo queríamos darles algo verdaderamente especial para comenzar su nueva vida juntos. Algo que demuestre cuánto creemos en ellos. Hizo una pausa para lograr un efecto dramático. Siempre le encantó tener una audiencia. Es por eso que esta noche estamos transfiriendo oficialmente la escritura de este hermoso ático de Gold Coast a nombre de Mia. Es tuyo, cariño. Un regalo de bodas de nosotros para ti. La sala estalló en aplausos. Mia jadeó, cubriéndose la boca con sus manos perfectamente cuidadas, interpretando a la perfección el papel de la hija sorprendida y agradecida. Los adinerados padres de Julian asintieron con clara aprobación, visiblemente impresionados por la inmensa generosidad de mi familia. Fue un momento familiar hermoso y conmovedor. Solo había un problema enorme. Mis padres no eran los dueños del ático. Lo era yo. Lo había comprado con mi propio dinero hacía 2 años. Mis padres habían falsificado en secreto una transferencia de escritura a mis espaldas mientras yo estaba fuera del país, abusando de un poder notarial extremadamente limitado y ya vencido. Realmente pensaron que lo habían logrado. Calcularon que no me enteraría hasta que fuera demasiado tarde y que estaría demasiado avergonzada para hacer una escena frente a la poderosa familia de la alta sociedad de Julian. No tenían idea de que yo estaba de pie justo allí, al fondo de la sala. Y ciertamente no sabían que, dentro de mi bolso de cuero negro, estaba el documento maestro de un fideicomiso irrevocable, una única hoja de papel legalmente vinculante que no solo desalojaría a mi hermana de inmediato, sino que amenazaría a mis padres con cargos federales por fraude. Antes de contarles cómo me acerqué a ese micrófono y destrocé su noche perfecta pieza por pieza, tómense un segundo para presionar el botón de me gusta y suscribirse al canal, pero solo si realmente conectan con historias sobre justicia, karma y el establecimiento de límites familiares firmes. Además, ¿desde dónde están viendo esto ahora mismo y qué hora es allí? Dejen un comentario abajo y háganmelo saber. Para entender la absoluta audacia de mis padres, para entender por qué se sintieron perfectamente legitimados para robar una propiedad multimillonaria y entregársela a mi hermana, necesito llevarlos de vuelta a mi infancia. Necesito explicar la jerarquía de la familia Bennett. Crecí en Naperville, un cómodo suburbio de clase media alta de Chicago. Sobre el papel, éramos la familia estadounidense perfecta. Mi padre, Robert, era un gerente regional de nivel medio en una compañía de seguros. Era un hombre obsesionado con las apariencias y la reputación. Compraba coches de lujo que apenas podía permitirse en leasing, y se unió a un club de campo local solo para ser visto almorzando allí los domingos por la tarde. Mi madre, Susan, era una agente inmobiliaria local a la que le importaban más los códigos postales en los que vivían sus clientes que las personas mismas. Y luego estaba Mia. Mia nació 3 años después que yo. Y desde el momento en que tomó su primer aliento, la dinámica de nuestra casa cambió permanentemente. Mia tenía el llamativo cabello rubio de mi madre y el carisma natural y desenvuelto de mi padre.
Era ruidosa, exigente y sabía instintivamente cómo actuar para cualquier audiencia que tuviera delante. Yo, por otro lado, era callada, observadora y prefería leer en mi habitación o juguetear con ordenadores a entretener a los invitados de mis padres en la cena. A los ojos de mi madre, callada significaba difícil. Observadora significaba sigilosa. Las diferencias en cómo nos trataban no eran solo pequeñas preferencias sutiles. Eran estructurales. Me di cuenta de esto por completo en mi 12º cumpleaños. Había pedido un telescopio para principiantes muy específico. Me encantaba la astronomía y había estado hablando de ese telescopio exacto durante 6 meses seguidos. Cuando llegó la cena de mi cumpleaños, mis padres me entregaron una bolsa de regalo que contenía un suéter gris genérico que era 2 tallas más grande. Claramente comprado en una sección de liquidación. Simplemente no teníamos presupuesto para juguetes este año, Clara, me dijo mi madre, bebiendo su café sin siquiera mirarme a la cara. Necesitas ser madura y entender cómo funcionan las finanzas. 3 meses después, para el 9º cumpleaños de Mia, alquilaron una pista de patinaje local entera, contrataron a un fotógrafo profesional, invitaron a 40 niños y le compraron un scooter motorizado nuevo y caro. Cuando le pregunté discretamente a mi padre sobre el presupuesto, me miró con ojos fríos y duros. Tu hermana sabe cómo apreciar las cosas, Clara. Cuando empieces a actuar como una hija agradecida, tal vez te traten como tal. Esa era la regla no escrita de la casa de los Bennet. Mia era una inversión. Yo era un gasto. A medida que crecimos, la brecha solo se ensanchó hasta convertirse en un abismo. Cuando Mia cumplió 16 años, había un descapotable blanco nuevo en la entrada con un enorme lazo rojo. Cuando yo cumplí 16, mi padre me entregó un horario de autobús impreso y me dijo que necesitaba conseguir un trabajo después de la escuela para pagar mi propia ropa y material escolar porque andaban ajustados de dinero. Así que lo hice. Trabajé turnos dobles en un restaurante local en la Ruta 59. Llegaba a casa a las 11 de la noche oliendo a patatas fritas rancias y encimeras blanqueadas. Ahorré cada centavo. Me compré mis propios abrigos de invierno, pagué mis propias calculadoras y, finalmente, compré un Honda Civic de 2008 destartalado por $2.000 en efectivo solo para poder llegar más rápido a mis turnos en el restaurante. Mis padres nunca me preguntaron cómo iban mis turnos. Nunca preguntaron por mis notas, a pesar de que estaba tomando clases de nivel avanzado y obteniendo un promedio de 4.0 sin ponderar. Todas las conversaciones en la cena giraban enteramente en torno a Mia. El equipo de animadoras de Mia, el vestido de graduación de Mia, los dramas sociales de Mia. Yo era esencialmente un fantasma que rondaba mi propia casa de la infancia. El punto de ruptura definitivo llegó cuando tenía 18 años. Era la primavera de mi último año de secundaria. Había solicitado plaza en el programa de Ciencias de la Computación de la Universidad de Illinois en Chicago. Había estado programando sitios web y pequeñas herramientas de software para empresas locales en silencio desde que tenía 15 años, y la industria tecnológica era mi ruta de escape. Entré. No solo entré, sino que me ofrecieron una beca parcial por méritos. Sin embargo, todavía necesitaba $8.000 para cubrir el resto de la matrícula de mi primer año y el alojamiento en el campus. Senté a mis padres en la mesa de la cocina una noche y les presenté mi carta de aceptación. Les mostré una hoja de cálculo impresa con mis ahorros del restaurante, el monto de mi beca y la brecha exacta de $8.000. Les pedí respetuosamente si podían ayudarme con un préstamo, prometiendo firmar un contrato y devolverlo con intereses en el momento en que me graduara y consiguiera un trabajo. Mi padre apenas miró el papel. No podemos hacer eso, Clara. Es solo un préstamo, papá, supliqué, con la voz tensa. Firmaré un contrato legalmente vinculante. Solo necesito un comienzo. Mi madre suspiró profundamente, juntando las manos sobre la mesa con una expresión de agotamiento extremo. Clara, por favor, sé razonable. Mia comienza las clases particulares para el SAT el próximo mes y estamos ahorrando mucho para su fondo universitario. Quiere ir a una universidad privada de primer nivel fuera del estado. Simplemente no podemos agotar sus recursos para un título de una escuela estatal que probablemente ni siquiera usarás. Sus recursos. El dinero que habían estado ahorrando durante años era estricta y exclusivamente para Mia.
Tenía 18 años. Había trabajado hasta la extenuación y estaba completamente sola. ¿Así que eso es todo? Pregunté, con las manos temblando mientras me levantaba de la mesa. ¿Simplemente están renunciando a mi futuro para financiar sus clases de fin de semana? No seas dramática, espetó mi padre, su rostro enrojeciendo, su voz adquiriendo ese tono peligroso y bajo. Si tanto quieres ir a la universidad, búscate la vida. Siempre has sido tan independiente, ¿verdad? Demuéstralo. Y si vas a faltarle el respeto a tu madre y a mí bajo nuestro propio techo, quejándote de lo que te proporcionamos, tal vez no deberías estar viviendo aquí. No usó explícitamente las palabras vete. Pero no fue necesario. El mensaje era clarísimo. Yo era una carga, una idea de último momento, una inquilina que oficialmente se había quedado más tiempo del debido. 2 días después, empaqué todo lo que poseía en 3 bolsas de basura negras y las metí en el maletero de mi destartalado Honda Civic. No me despedí. Mis padres estaban viendo la televisión en la sala de estar mientras yo sacaba mis bolsas por la puerta principal, la contrapuerta cerrándose de golpe detrás de mí. Ni siquiera giraron la cabeza. Mia estaba en su habitación, probablemente probándose ropa. Me alejé de Naperville con $2.400 en mi cuenta corriente, un tanque lleno de gasolina barata y una única y ardiente revelación. No tenía familia. Solo me tenía a mí misma, y iba a hacer que se arrepintieran del día en que me descartaron. Pasé la siguiente década construyendo un imperio desde la nada absoluta. No sucedió de la noche a la mañana, y ciertamente no fue fácil. Comencé una pequeña empresa de diseño de software desde un diminuto y abarrotado apartamento estudio en Chicago. Trabajaba 16 horas al día, impulsada enteramente por café barato y la desesperada y ardiente necesidad de demostrar que no era el fracaso que mis padres habían decidido que era. Durante los primeros años, acepté cualquier trabajo de programación independiente que pude encontrar. Pero finalmente, desarrollé una herramienta de gestión de proyectos patentada, diseñada específicamente para startups tecnológicas de tamaño mediano. Esa herramienta se convirtió en mi gran avance. Para cuando tenía 26 años, mi empresa tenía 40 empleados. Para cuando tenía 28, vendí una participación del 60% en mi empresa de software por una compra multimillonaria, conservando mi puesto como directora ejecutiva. Era oficialmente una multimillonaria hecha a sí misma antes de cumplir los 30. Lo primero que hice con mi nueva riqueza fue comprar un ático en el último piso de $4.5 millones en el barrio de Gold Coast de Chicago. Era una propiedad inmobiliaria impresionante. Ventanales del suelo al techo, encimeras de mármol a medida, una terraza envolvente con vistas panorámicas del lago Michigan. Pero para mí, no era solo un apartamento caro. Era una fortaleza. Era la prueba física de mi independencia, un monumento al hecho de que había construido una vida espectacular sin un solo centavo o palabra de aliento de Robert y Susan Bennett. Nunca contacté a mis padres para contarles sobre mi éxito. No quería su orgullo forzado ni su repentino y conveniente interés, pero no puedes ocultar una compra multimillonaria en la industria tecnológica para siempre. Cuando tenía 29 años, una destacada revista de negocios de Chicago publicó un reportaje sobre mí. Me pusieron en la portada con el titular, de los suburbios a Silicon Valley, la nueva estrella tecnológica de Chicago. Menos de una semana después de que esa revista llegara a los kioscos, sonó mi teléfono. Era mi madre. Después de 10 años de silencio absoluto, después de 10 años de no saber si estaba viva, muerta, sin hogar o muriendo de hambre, mis padres de repente recordaron que tenían una segunda hija. La pura audacia de su reaparición fue asombrosa. No se disculparon por echarme. No preguntaron por la década de lucha. En cambio, interpretaron el papel de los padres amorosos y orgullosos que siempre habían sabido que iba a hacer grandes cosas. Clara, cariño, vimos el artículo, arrulló mi madre por teléfono, su voz goteando falso afecto. Tu padre y yo estamos increíblemente orgullosos de ti. Siempre supimos que tenías esa chispa especial. Nos encantaría ir a ver ese nuevo ático tuyo. Deberíamos ponernos al día como familia. Debería haber colgado el teléfono. Debería haber cambiado mi número. Pero una pequeña, ingenua y profundamente rota parte de mí, la chica de 18 años que solo quería un préstamo universitario, se preguntó si tal vez, solo tal vez,
mi éxito finalmente me había hecho digna de su amor. Así que los dejé volver a mi vida. No completamente, pero lo suficiente. Les dejé visitar el ático. Les dejé presumir ante sus amigos del club de campo sobre su hija genio y directora ejecutiva. Incluso pagué una deuda de $30,000 que mi padre había acumulado por una empresa fallida. Pensé que estaba comprando su respeto. No me di cuenta de que solo les estaba dando las llaves para robarme. La trampa se tendió hace 6 meses. Mi empresa estaba lanzando una importante expansión tecnológica en Londres, lo que requería que me trasladara al Reino Unido durante 6 meses completos. Antes de irme, necesitaba a alguien local en Chicago para manejar tareas básicas y mundanas para el ático. Cosas como firmar correo certificado, pagar los impuestos a la propiedad municipales locales y gestionar las cuotas de la Asociación de Propietarios mientras yo estaba completamente consumida por el lanzamiento europeo. En contra de todos mis instintos, le pedí a mi padre que se encargara. Hice que mi abogado redactara un poder notarial muy limitado y altamente específico. Solo le otorgaba a mi padre el derecho legal de manejar las facturas de servicios públicos, las disputas de la Asociación de Propietarios y los impuestos municipales locales para esa propiedad específica. Establecía estrictamente que el poder notarial expiraba en exactamente 6 meses y no le otorgaba ninguna autoridad para vender, transferir o gravar el inmueble. Fui a Londres. Trabajé 80 horas a la semana. Confié completamente en que mis asuntos en Chicago estaban siendo manejados. Pero unos 4 meses después de mi viaje, noté una discrepancia. Estaba revisando mis cuentas bancarias de forma remota desde una habitación de hotel en Londres y vi un cargo extraño no autorizado de la oficina de un secretario municipal local de Chicago por una tarifa de procesamiento de transferencia de escritura. Se me revolvió el estómago. Llamé inmediatamente a mi padre. No contestó. Llamé a mi madre. Fue directamente al buzón de voz. No entré en pánico de inmediato, pero el silencio era ensordecedor. Contraté a un investigador privado en Chicago para que obtuviera los registros públicos de propiedad de mi ático. Cuando el investigador me envió por correo electrónico el PDF de los registros públicos 2 días después, me senté en mi habitación de hotel en Londres y miré la pantalla hasta que mi visión se volvió borrosa. Mis padres no solo habían pagado una tarifa. Habían falsificado mi firma. Habían tomado ese poder notarial limitado y vencido, lo habían emparejado con una escritura de renuncia fraudulenta y habían pagado a un notario turbio para transferir oficialmente el título legal de mi ático de $4.5 millones fuera de mi nombre. ¿Y a quién se lo transfirieron? A Mía. Mis padres habían robado mi casa para dársela a la hija predilecta. A medida que profundizaba, la enferma y retorcida verdad de su plan salió a la luz. Mía se había comprometido recientemente con Julian, un hombre cuya familia era increíblemente rica, de dinero antiguo, de riqueza generacional. Mis padres, desesperados por impresionar a la familia de Julian y demostrar que los Bennet eran de igual estatus social, habían decidido que Mía necesitaba un espectacular regalo de bodas multimillonario. Como no podían permitírselo, simplemente decidieron tomar el mío. Calcularon que, como yo estaba en Londres, no notaría la transferencia hasta que estuviera completamente procesada. E incluso si me enteraba, asumieron que tendría demasiado miedo a la humillación pública como para arrastrar a mi propia familia a una batalla legal. Pensaron que simplemente asumiría la pérdida para proteger la reputación familiar. ¿Alguna vez has tenido que permanecer en completo silencio mientras alguien a quien amabas conspiraba contra ti? ¿Alguna vez has tenido que ver a personas en las que confiabas tratar de destruirte, sabiendo que tenías que esperar el momento perfecto para contraatacar? Dime qué harías en esa situación en los comentarios. Porque lo que hice a continuación requirió un nivel de paciencia fría y calculadora que ni siquiera sabía que poseía. No llamé a la policía. No les grité por teléfono. En cambio, volé de regreso a Chicago en secreto y entré directamente en la oficina de Arthur Sterling, el abogado de sucesiones más despiadado y tiburonesco de la ciudad. Arthur revisó la escritura de renuncia fraudulenta y el sello notarial falsificado. Me miró por encima de sus gafas. Clara, esto no es solo una disputa civil. Esto es fraude grave. Podemos hacer que los arresten ahora mismo. No, dije, con mi voz inquietantemente tranquila. Si los arrestamos ahora, simplemente se harán las víctimas.
Le dirán a todo el mundo que fue un malentendido. No solo quiero que los arresten, Arthur. Quiero que los humillen. Quiero que el mundo entero vea exactamente quiénes son. Arthur sonrió, una sonrisa aterradora y brillante. Entonces no usaremos a la policía todavía. Usaremos el documento maestro. Verán, mis padres eran arrogantes, pero no eran inteligentes. Cuando compré el ático hace 2 años, no solo puse la escritura a mi nombre personal. Siguiendo el consejo de Arthur, había colocado la propiedad en un fideicomiso irrevocable. Legalmente, yo no era dueña del ático. El fideicomiso era el dueño, y yo era la única fideicomisaria y beneficiaria. Una escritura de renuncia fraudulenta firmada con un poder notarial falso no puede anular legalmente un fideicomiso irrevocable. Mis padres habían falsificado esencialmente un documento para transferir una propiedad que no existía de la manera que ellos pensaban. Su escritura falsa era completamente inútil, pero el acto de falsificarla seguía siendo un delito federal masivo. Redactamos las notificaciones de desalojo. Redactamos los cargos por fraude criminal. Y luego esperé. Esperé el momento exacto para lanzar la bomba. Y ese momento llegó 2 meses después, en la noche de la extravagante fiesta de compromiso de Mia y Julian, una fiesta que mis padres estaban organizando dentro de mi ático. La fiesta fue una clase magistral de riqueza performativa. Mia revoloteaba por la sala, mostrando su anillo de compromiso, absorbiendo los elogios como una esponja. Mi madre rondaba cerca de los padres de Julian, los suegros adinerados, riéndose demasiado fuerte de sus chistes y dejando caer casualmente referencias a la nueva propiedad de la familia en Gold Coast. Me quedé en la parte de atrás, cerca del guardarropa. Los observé actuar. Los observé mentir. A las 8:30 de la tarde, el cuarteto de cuerda dejó de tocar. Mi padre golpeó de nuevo su copa de champán, subiendo a un pequeño podio que habían instalado cerca de los ventanales del suelo al techo. Si pudiera tener la atención de todos, comenzó Robert, con la voz cargada de emoción ensayada. Esta noche se trata de la familia. Se trata de pasar la antorcha a la siguiente generación. Susan y yo no podríamos estar más orgullosos de Mia y Julian, y queremos que comiencen su vida juntos con absoluta seguridad. Es por eso que estamos tan emocionados de darles oficialmente las llaves de este increíble ático. La sala estalló en aplausos. Julian besó la mejilla de Mia. Mi madre se secó una lágrima falsa del ojo. Esa era mi señal. No corrí. No grité. Simplemente salí de las sombras del pasillo y me abrí paso entre la multitud. Llevaba un traje negro elegante y entallado. La multitud se apartó ligeramente, la gente se giró para mirar a la mujer que caminaba hacia el frente de la sala con una calma absolutamente aterradora. Mi padre me vio primero. Su sonrisa se congeló, transformándose en una expresión de puro pánico. Se aferró a los bordes del podio. Mi madre jadeó, dando un paso físico hacia atrás. La mandíbula de Mia cayó. Caminé directamente hacia el podio. Disculpa, Robert, dije, mi voz se escuchó claramente sin micrófono. Extendí la mano y suavemente tomé el micrófono de su mano rígida. Me giré para enfrentar a los 150 invitados de élite. La sala estaba en completo silencio. Buenas noches a todos, dije, mi voz firme y fría. Mi nombre es Clara Bennett. Soy la hija mayor de Robert y Susan, la que olvidaron invitar esta noche. Un murmullo bajo recorrió la multitud. Los padres de Julian intercambiaron una mirada muy confundida e incómoda. Quería felicitar personalmente a Mia y Julian, continué, caminando lentamente por el frente de la sala. Y también quería aclarar un pequeño malentendido legal con respecto al generoso regalo que mis padres acaban de anunciar. Clara, detente, siseó mi padre, su rostro adquiriendo un peligroso tono rojo. Dio un paso hacia mí, pero levanté una mano, y algo en mis ojos lo detuvo en seco. Verán, dije, proyectando mi voz hasta el fondo de la sala. Mis padres no son dueños de este ático. Nunca lo han sido. Compré esta propiedad hace 2 años con el dinero que gané de la empresa de tecnología que construí desde cero, una empresa que construí después de que me echaran de su casa a los 18 años por pedir un préstamo universitario. El silencio en la sala era absoluto.
Se podría haber oído caer un alfiler sobre el suelo de mármol. Hace unos meses, mientras vivía en Londres, continué, sacando el documento maestro del fideicomiso irrevocable de mi bolso. Mis padres decidieron que necesitaban un regalo espectacular para impresionar a la familia de Julian. Así que tomaron un poder notarial vencido y muy limitado que solo estaba destinado a pagar los impuestos municipales locales, y lo usaron para falsificar una escritura de renuncia. Sostuve el documento en alto. Le pagaron a un notario turbio, falsificaron mi firma e intentaron robar legalmente una propiedad de $4.5 millones a su propia hija para dársela a su hija favorita. Mia dejó escapar un sollozo ahogado. Julian, es mentira. Dile que se vaya, gritó, tirando del brazo de su prometido. Pero Julian no estaba mirando a Mia. Estaba mirando a sus padres, que miraban a mi padre con absoluto disgusto. No es mentira, Mia, dije, mi voz cortando la tensión. Y desafortunadamente para Robert y Susan, cometieron un error masivo y fatal. No sabían que cuando compré este ático, lo puse en un fideicomiso irrevocable, un fideicomiso del cual soy la única fideicomisaria. No se puede anular un fideicomiso irrevocable con una escritura de renuncia falsificada. Me giré para mirar directamente a mis padres. Parecían que iban a vomitar. Su escritura falsa es completamente inútil legalmente, declaré claramente. Pero el acto de falsificar un notario y una transferencia de escritura, bueno, eso es fraude grave. Metí la mano en mi bolso una vez más y saqué 2 gruesos sobres de Manila. Le entregué el primero a mi padre. Esta es una notificación formal de desalojo de 30 días para Mia y sus pertenencias, dije, las palabras resonando en la sala silenciosa. Le entregué el segundo sobre a mi madre, que temblaba físicamente. Y este es un borrador de los cargos por fraude criminal que mi abogado, Arthur Sterling, presentará en la oficina del fiscal federal el lunes por la mañana. Las consecuencias fueron instantáneas y catastróficas. El padre de Julian, un hombre que valoraba la reputación por encima de todo, se levantó de inmediato. No le dijo una palabra a mis padres. Simplemente miró a su hijo, asintió hacia la puerta y dijo, «Nos vamos ahora». Julian miró a Mia, su expresión una mezcla de conmoción y traición. Apartó su brazo del de ella y siguió a sus padres hacia la puerta. La boda había terminado antes de empezar. En 5 minutos, toda la sala se vació. Nadie quería ser asociado con una familia a punto de ser acusada de fraude inmobiliario grave. Quedamos solo nosotros 4 en la enorme y resplandeciente sala de estar. Mi madre se derrumbó en un sofá de terciopelo a medida, sollozando incontrolablemente. Mia gritaba, arrojando una copa de champán contra la pared, exigiendo saber cómo pude arruinar su vida. Mi padre, el hombre que siempre había sido tan grande, tan intimidante, de repente parecía pequeño y patético. Se acercó a mí, con lágrimas corriendo por su rostro. Clara, por favor, suplicó, con la voz quebrada. Por favor, no hagas esto. Somos tu familia. Cometimos un error. Nos dejamos llevar, pero somos sangre. Si presentas esos cargos, iré a la cárcel. ¿Lo perderé todo? Miré al hombre que me había entregado un horario de autobús cuando tenía 16 años. Miré al hombre que me había dicho que me fuera de su casa cuando era una chica desesperada de 18 años pidiendo una oportunidad para educarme. Tienes razón, papá, dije, mi voz completamente desprovista de emoción. Vas a perderlo todo. Pero no son mi familia. Dejaron de ser mi familia el día que me fui de su casa con bolsas de basura. Clara, te lo suplicamos, lloró mi madre desde el sofá. La miré y cité las palabras exactas que mi padre me había dicho todos esos años atrás. Si tanto quieren evitar la cárcel, búsquense la vida. Siempre han sido tan independientes, ¿verdad? Demuéstrenlo. Me di la vuelta y salí de mi ático, dejándolos solos entre los escombros de su propia codicia. Las consecuencias comenzaron a la mañana siguiente. A las 9 de la mañana del lunes, Arthur Sterling había presentado oficialmente la documentación en la oficina del fiscal del condado. No solo presentó la escritura de renuncia falsificada. Presentó los correos electrónicos con marca de tiempo, el poder notarial vencido y los documentos auténticos del fideicomiso irrevocable.
La evidencia era absoluta, innegable y devastadora. Cuando cometes fraude inmobiliario que involucra una propiedad multimillonaria, el sistema no se mueve lentamente. Para el miércoles, se había abierto una investigación criminal formal sobre Robert y Susan Bennett por falsificación grave y fraude electrónico. Las consecuencias sociales, sin embargo, se movieron aún más rápido que las legales. Algunas consecuencias destruyen, otras aclaran. La mía hizo ambas cosas. La familia de Julian, aterrorizada de ser asociada con una investigación criminal federal, cortó por completo los lazos. Julian rompió el compromiso a través de un mensaje de texto de 3 líneas a Mia y bloqueó su número de inmediato. La espectacular boda de la alta sociedad de la que mis padres se habían jactado ante sus amigos del club de campo se desvaneció en el aire. Para el final de la semana, los susurros se habían apoderado de los suburbios de Naperville. La gente habla, y en los círculos suburbanos adinerados, las noticias de una investigación por fraude viajan más rápido que un incendio forestal. A mi padre se le pidió que renunciara voluntariamente a su puesto en la compañía de seguros. Su jefe citó una violación de la conducta ética. La agencia inmobiliaria de mi madre la despidió por completo, eliminando silenciosamente su rostro de su sitio web de la noche a la mañana. Habían pasado toda su vida obsesionados con su reputación, sacrificando a su propia hija para proteger su imagen, y al final, fue su propia codicia la que la destruyó por completo. Un mes después de la fiesta, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero sabía quién era. Dejé que fuera al buzón de voz. 5 minutos después, llegó un correo electrónico de mi padre. El mensaje era desesperado. Era un cambio total del hombre arrogante y cruel que me había echado a los 18. Escribió que estaban enfrentando enormes honorarios legales, que no podían permitirse los abogados defensores de alto poder necesarios para mantenerlos fuera de la prisión federal. Me suplicó que retirara los cargos. Dijo, Clara, por favor, todavía somos familia. La sangre es la sangre. No dejes que tu madre y yo vayamos a la cárcel. Leí el correo electrónico 3 veces. No sentí triunfo, y no sentí satisfacción. Solo sentí una abrumadora sensación de claridad. Respondí con 2 frases. Dejaron de ser mi familia el día que me dijeron que empacara mis bolsas de basura. No voy a retirar los cargos. Búsquense la vida ustedes mismos. Nunca volví a hablar con ellos. Para evitar la cárcel y pagar su masiva defensa legal, Robert y Susan se vieron obligados a liquidarlo todo. Tuvieron que vender la hermosa e impecable casa de Naperville donde había crecido, la casa de la que me habían echado. Vendieron los coches de lujo de mi padre. Vaciaron las preciosas cuentas de ahorro que habían atesorado para Mia. En un desesperado acuerdo de culpabilidad para evitar la prisión federal, aceptaron 5 años de intensa libertad condicional, una masiva restitución financiera al Estado y antecedentes penales permanentes. Se mudaron a un diminuto y abarrotado apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. En cuanto a Mia, la hija predilecta se quedó de repente sin absolutamente nada. Sin prometido rico, sin ático y sin padres que financiaran su lujoso estilo de vida. Por primera vez en sus 28 años, tuvo que conseguir un trabajo de salario mínimo para mantenerse, enfrentando exactamente las mismas luchas por las que ella y mis padres una vez se burlaron de mí. Hoy, ha pasado exactamente 1 año desde esa noche en el ático. Estoy de pie en mi terraza envolvente, mirando el brillante horizonte de Chicago, sintiendo la brisa fría del lago Michigan. El ático está completamente en silencio, y por primera vez en mi vida, siento una absoluta e inquebrantable sensación de paz. Si miro mi propia historia a través de una lente psicológica, existe un concepto llamado autoestima condicional. La creencia de que solo eres valioso si ciertas personas te aprueban. Pasé los primeros 18 años de mi vida atrapada en esa creencia. Pensé que la indiferencia de mis padres era la prueba de que no importaba. Pero lo que realmente me salvó no fue mi compañía tecnológica multimillonaria y no fue este ático. Fue el momento en que me di cuenta de que no necesitaba su permiso para existir. No necesitaba su validación para conocer mi valor. A veces, las personas que se supone que deben protegerte son las que más te hieren. Te dirán que la sangre es la sangre para atraparte y que aceptes su comportamiento tóxico. Pero la familia no se trata solo de ADN.
La familia se trata de respeto, de las personas que están ahí para ti cuando todo se desmorona y de las personas que eligen amarte sin condiciones. Yo no destruí a mis padres. Simplemente dejé de protegerlos de las consecuencias de sus propias acciones. Establecer límites no es venganza, es supervivencia. Si estás escuchando esto ahora mismo y estás en una situación en la que tu familia te hace sentir que necesitas encogerte para ser aceptable, como si fueras el difícil solo por pedir respeto básico. Quiero que me escuches claramente. No le debes tu vida a personas que te tratan como una idea de último momento. Tienes todo el derecho a alejarte. Tienes todo el derecho a establecer límites de hierro. Tu valor no está definido por las personas que no supieron verlo. Gracias por quedarte conmigo durante toda esta historia. Si mi viaje resonó contigo, si alguna vez has tenido que construir tu propia vida desde cero después de ser subestimado, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete al canal. Deja un comentario abajo contándome tu historia. Leo cada uno de ellos. Hasta la próxima vez, sigue luchando por tu paz. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.